fuerza y mi canción, tú mi riqueza y mi porción, tú eres mi todo, oh Señor. Tú eres la perla que encontré, por darte todo yo opté. Tú eres mi todo. Cristo, Cordero, digno eres tú. Cristo, veo mi pecado y mi dolor, y tú me ofreces el perdón. Tú eres mi todo, oh Señor. De tu presencia tengo sed, solo tu rostro quiero ver. Tú eres mi Cristo, Cordero, digno eres tú. Eres mi sol, tú mi riqueza, mi porción, tú eres mi todo, oh Señor. De tu perla que encontré, por darte todo yo opté. Eres mi todo. Cristo, y tú me ofreces el perdón. Tú eres mi todo, oh Señor. En tu presencia tengo sed, solo tu rostro quiero ver. Eres mi todo. Buen día. Buenos días, Que el hermano. Señor les bendiga. Espero que estén bien. Gracias por acompañarme. Yo me muevo para acomodar la imagen al sol y demás. Así que ahí vamos. Hoy estoy yo de coro, de DJ. Hoy no hay Mario Solinano, pero no se me hace difícil
vamos a celebrar con mucha alegría esta Santa Misa. Algunos ya se preguntan por qué está de blanco el cura y el altar. Estamos de blanco porque hoy celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Así que es una fiesta que después entenderemos un poco mejor. También oramos los lunes, como siempre, como cada lunes, por los que se han ido a la eternidad, por los que ya están descansando en la paz del Señor, y orando por ellos, para que descansen en la paz del Señor. Por todas tus intenciones, por todos tus familiares y amigos que se han ido a la eternidad, toditos en el altar del Señor, caben todos. Por los enfermos, por todas tus realidades, por todo lo que tú estás viviendo, por el mundo, por el Papa, por la Iglesia completa, por todas nuestras realidades. Bien, vamos a celebrar con mucho gozo, con mucha alegría esta Santa Misa. Creo que con esa canción preciosa de Tú eres mi todo podemos empezar haciendo conciencia de cómo estamos, cómo está el cuerpo. El mío está un dolorcito por aquí, pero quién sabe qué sería. Un mal esfuerzo. Es que he estado trabajando con el machete hace días. Estuve trabajando fuertemente en la montaña, pero como un clavo saca otro clavo, entonces esta semana voy a seguir trabajando duro para que se me cure el dolor que tengo. Bueno, ¿tu cuerpo cómo está? ¿Duele? ¿Hay cansancio? Quizás estrés. ¿Cómo está la mente? ¿Hay una preocupación? ¿Algo te angustia? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo sientes la presencia del Señor? ¿Cerca? ¿Lejos? ¿Te alejaste tú quizás? ¿Sientes que Él se ha alejado? Señor, entregamos todas estas nuestras realidades en tus manos. Todo lo que hay en nuestro corazón lo ponemos en tu presencia, en el altar. Y te pedimos, Señor, te pedimos que nos bendigas, que nos envíes la fuerza de tu Espíritu Santo para que celebremos esta Eucaristía como una primicia del cielo, como una primicia de la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Bueno, pues pidamos perdón obviamente por todos los pecados que tenemos, pero también porque hay veces que no tratamos al cuerpo como templo del Espíritu Santo. Bueno, tiene que ver con no cuidar la salud, tiene que ver con el desorden, el mal uso de nuestro cuerpo, en fin, todas estas realidades. Pedimos perdón al Señor, incluso por no tratar el cuerpo de los otros como templo donde habita el Espíritu Santo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tu Señor, Padre, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. En nombre de
Espíritu divino a la tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme don del cielo y consuelo en la aflicción, poder renovador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, en nombre del Señor. Oremos. Oh Dios, que con piedras vivas elegidas preparas el templo eterno de tu gloria. Multiplica en tu iglesia el espíritu de tu gracia que le diste para que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a sentarse y a escuchar atentamente la palabra de Dios. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneadas, y por doquiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 45 diciendo: un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble y aunque el fondo del mar caiga en los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Tu morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios lo protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. La segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 2, del 13 al 22.
Gloria a ti, Señor. San Juan capítulo 2, del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, les invito a sentarse. Permítanme, corro esta sillita. Necesito tenerla cerca. Hoy estoy más enclenque que de costumbre. Bien. Déjenme, yo pongo aquí, organizo este tema. Yo les voy a pedir mucha atención en este día. La fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, a mí personalmente antes me cuestionaba. Yo decía, pero ¿qué sentido tiene celebrar un templo? Celebrar un templo, muro, argamasa, piedra y cemento. Les voy a pedir que prestemos atención para entender un poco mejor este tema, porque una de las grandes dificultades de la vida nuestra, de los católicos, es que no conocemos la Iglesia, no conocemos el tesoro de nuestra Iglesia, de nuestra fe. Hay un programa, creo que será el Padre Pedro Núñez, no sé, dice: conoce primero tu fe católica. Me parece que ese título ya es muy importante, muy sugestivamente positivo. Vamos a hablar entonces de esto. Catedral. La Catedral de San Juan de Letrán. Si uno pregunta cuál es la sede del Papa, el Papa es el obispo de Roma. El obispo de Roma. Y eso él lo expresó desde que le han elegido como Papa. El Papa Francisco insiste, el obispo de Roma. Y eso es así. Solo que tiene, pues es la arquidiócesis más importante del mundo. Y uno cree que la Basílica de San Pedro es la sede. Todo obispo tiene su sede, cátedra. La cátedra es desde donde se enseña. Un profesor tiene cátedra, o sea, tiene su silla desde donde enseña. Cátedra es la silla. En toda diócesis o arquidiócesis solamente hay una catedral, que es el templo más importante que hay en esa diócesis o arquidiócesis. Aquí en Quito tenemos la catedral, y la catedral es el lugar desde donde el obispo enseña, desde donde hace cátedra, hace enseñanza. Entonces, el Papa, como obispo de Roma, tiene su cátedra, su silla, desde donde él enseña. A veces lo vemos sentado, él hace enseñanza, por ejemplo, en las audiencias, se sienta en esa silla blanca que él se sienta y desde ahí enseña. Pero la silla o cátedra desde donde enseña el Papa no es la Basílica de San Pedro. Esta es muy importante porque ahí debajo están los restos del Papa, del primer Papa, de Pedro. Entonces es muy importante la Basílica de San Pedro por eso. Pero es San Juan de Letrán donde sienta cátedra el Papa. Honestamente yo no sé cada cuánto va el Papa a San Juan de Letrán, pero es esa la cátedra y la silla de Pedro. No es la Basílica de San Pedro, sino que es la Basílica de San Juan de Letrán.
Esta basílica fue construida, imagínense ustedes, en el tiempo de Constantino, siglo IV. O sea que es la más antigua que se tiene. O sea que todo lo que ha ocurrido y de lo cual es testigo esa basílica. Ahora, seguimos con el tema, podemos seguir preguntando, pero entonces ¿eso qué sentido tiene? Aunque sea vieja, antigua y todo. A ver, cuando hablamos de la cátedra del Papa, de la cátedra de Pedro, estamos hablando de la unidad de la Iglesia. O sea, es mucho más allá que un templo hermoso y antiguo, es la unidad de la Iglesia, donde el Papa se sienta para... No nos olvidemos eso del Evangelio. El Señor le dice a Pedro, apacienta mis ovejas, o confirma a tus hermanos en la fe. Entonces, en la cátedra es donde Pedro, donde el Papa en este tiempo, el Papa Francisco, apacienta al pueblo de Dios, donde nos enseña, donde nos forma. Entonces, la cátedra o la basílica de San Juan de Letrán, que es donde tiene la cátedra o la silla de enseñanza, el Papa nos habla de unidad, nos habla de que la Iglesia, como decimos, es una, no es una católica, no, es una, católica, es santa, es apostólica. Entonces, es un signo de unidad en la Iglesia. Por eso es tremendamente importante esta basílica de San Juan de Letrán, porque nos habla de unidad. Es hermoso que nuestra herencia, para que tú y yo estemos celebrando la Eucaristía, han dado la vida muchísimos y han enseñado muchísimos papas y ha habido mártires y todo. Lo que nosotros hacemos aquí es actualizar el sacrificio del Señor que nosotros hemos ido conociendo a lo largo de todos estos siglos. Entonces, cuando tú y yo celebramos, nos unimos al Jueves Santo, a la entrega del Señor en la última cena, en la cruz, pero también nos unimos a la entrega de tantos de los apóstoles, a la entrega de los mártires, a la entrega de toda la Iglesia que ha dado la vida, y nos unimos en la enseñanza del Papa. Así que me parece que es hermoso. Hoy celebramos, por decirlo así, esa Iglesia que es una. Cada obispo debe estar unido al Papa. Los obispos lo que hacen es ayudar al Papa en su misión. Los sacerdotes lo que hacemos es ayudar a los obispos en su misión. Y los servidores lo que hacen es ayudar a los obispos con los sacerdotes. O sea que es un multinivel hermoso, y esa es la Iglesia. Cuando tú oras, cuando tú haces el bien, es la Iglesia entera que está haciendo el bien. Cuando tú predicas el Evangelio, es Pedro, son los apóstoles, son los mártires que siguen predicando, que siguen anunciando el Evangelio de Cristo. Bien, eso es importante. Vamos ahora a la palabra. Quiero que nos adentremos, porque me parece que es precioso lo de la palabra. El templo, en la primera lectura, el templo del que habla el profeta Ezequiel. Mire, es un templo del que emana unos torrentes de agua, y está hablando del agua muerta, del Mar Muerto. Algunos han ido al Mar Muerto, seguramente. Es tan fuerte el agua del Mar Muerto, que es líquida, normal, pero uno flota. Uno se acuesta en el agua del Mar Muerto y uno no se hunde por lo muerta del agua, por los minerales que tiene esa agua. Entonces es riquísimo porque uno se acuesta, y es tan fuerte que si uno entra con una cosa de oro se puede derretir, se puede afectar, pero el cuerpo no, a no ser que toque los ojos. Bueno, algún día les invito para que vayamos a descansar en el Mar Muerto, que es riquísimo así. Entonces es el agua que tiene tanto mineral, pero es el agua que está muerta. Entonces dice Ezequiel que del templo mana un torrente de agua que por donde pasa da pura vida, y que purifica al agua sucia, al agua muerta. ¿Se ha visto eso? Si yo tengo una jarra de agua limpia y le echo un poquito de agua sucia, ¿qué ocurre? ¿Se ensucia toda? Entonces está hablando de algo que físicamente, que en cuanto a la física o en cuanto a la química, en cuanto a nuestro conocimiento, es imposible. Porque
Hay agua contaminada, agua muerta, y no puede ser que el agua que sale de este torrente la purifique. Solo Dios puede hacer eso. Eso tengámoslo en cuenta porque lo vamos a entender un poco después. Ahora, en Lucas 13, del 6 al 9, habla de la higuera estéril. ¿Se acuerdan ustedes? Llega el dueño de la viña y le dice a su empleado: esta higuera hace 3 años he venido a buscar fruto, pero no da nada, córtala. ¿Para qué va a seguir estorbando? Y entonces, ¿qué dice el viñador? Dice: dame un tiempo más, un año más, y yo la voy a cuidar. Esa higuera que había que cortar es el culto en el templo de Jerusalén, que ya no daba frutos. ¿Recuerdan ustedes las bodas de Caná? Es hermoso. ¿Cómo eran cuántas tinajas, cuántas canecas? 6. Era imperfecto, totalmente. El 6 es imperfección. Eran de piedra. O sea, la ley y lo que se hacía en el templo se había convertido en una cosa dura, de piedra. Y no tenían vino, es decir, no tenía alegría. Es ahí que viene que la Virgen María empuja un vino nuevo en corazones de carne, como dice el profeta, que cambie de nosotros el corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces el culto en el templo de Jerusalén se había vuelto muerto. Ya, tanto así que el sumo sacerdote, entre la casta sacerdotal, hacían subasta, el que pagara más, entonces ese era el sumo sacerdote. O sea, se había prostituido completamente el culto en el templo. Los viñadores infieles, Mateo 21:33, los viñadores infieles. Recuerden ustedes, el Señor prepara una viña y se la entrega a unos viñadores. El Señor manda por lo que le toca en el momento de la cosecha, de la vendimia, y matan a los que envían. Entonces el dueño mandó a su hijo, obviamente está hablando del padre y del hijo, ¿y qué hicieron? También lo mataron. Matémoslo y quedémonos con eso. ¿De qué está hablando Jesús? De la casta religiosa, sacerdotal, los fariseos y todo lo demás, que no están dando el fruto en su debido momento, el fruto de la fe, el fruto de la religión. Entonces, en muchos lugares la palabra del Señor nos habla de esa corrupción que se vivía en el templo. ¿Esto a qué nos lleva? Que lo que ocurrió en el templo es mucho más que el enojo de Jesús, porque están vendiendo palomas y corderos y cambiando monedas. A ver, según la ley antigua, por eso te digo que prestes atención para que entiendas, según la ley antigua, al templo no podían entrar las monedas de Roma, ninguna moneda que tuviese una imagen de un ser humano. Entonces tenían que haber cambistas, y Jesús lo sabía. Tenía que haber personas que al traer la moneda de Roma, pues entonces cambiaran por moneda del templo para poder dar la ofrenda en el templo. Y era una cosa normal. Tenían que hacer sacrificios, palomas, corderos, bueyes, entonces tenían que venderlos en la puerta para que la gente fuera a realizar los sacrificios, y el Señor lo sabía. Ahora, entonces cuando el Señor coge el cordel ese y empieza a voltear todo, ¿el enojo es con los vendedores? No. ¿El enojo es con los cambistas? No. Lo que el Señor está diciendo es: esto tiene que cambiar. Esto no es la casa de mi Padre. El pueblo de Israel, cuando esperaba el Mesías, esperaba un Mesías como rey, pero también como sacerdote. De hecho, algunos esperaban 2 Mesías, el Mesías sacerdotal y el Mesías real. Entonces, cuando Jesús entra al templo, esto es fundamental para el pueblo. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Mesías que viniese a purificar el templo, que era lo más importante. Porque estaba prostituido, porque los impuestos, aparte de que el pueblo pobre tenía que pagarle a Roma un impuesto altísimo, también tenían que pagarle al templo un impuesto altísimo, del cual vivía una cantidad de gente por hacer nada, exprimiendo al pueblo pobre de Dios. Entonces, cuando el Señor entra a sacar los mercaderes, seguramente la gente dijo: este es el Mesías que ha venido a purificar nuestro templo, porque era lo que ellos estaban esperando, que purificaran el templo. Jesús entonces
inicia un cambio litúrgico. Jesús empieza a transformar la realidad religiosa del pueblo judío. Pero escucha esto, que esto me encanta. ¿Cuál es el gran cambio que hace Jesús? Aquí aparece en el Evangelio. Cuando Él dice, destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y después dice el Evangelio, no está hablando del templo, está hablando de su cuerpo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con eso? Es que ya ustedes no tienen que hacer sacrificios de animales. Yo soy el sacrificio. O sea, ya no es ir al templo a degollar palomas, a degollar terneros, becerros. No, soy yo el sacrificio. Y eso nos habla de la Eucaristía. Él es el templo. Cuando decimos Jesucristo es sacerdote, víctima y altar. Él es sacerdote porque ofrece. Él es víctima porque es el cordero que se entrega. Y es el altar. Por eso nosotros respetamos tantísimo el altar. Incluso le hacemos venia en los templos, porque es Jesús mismo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Sí, o sea, hermosos los lugares, los muros donde celebramos la Eucaristía, es hermoso, pero es Cristo el templo. Él es el que se ofrece también. Ya no hay otras víctimas. Ahora es Él quien se ofrece por nuestra salvación. En el Génesis 28:8 hay una cosa hermosa. Recuerden ustedes que va Abraham e Isaac al monte Moría, ¿sí? Lo que es la... y entonces Abraham va a ofrecer a Isaac. Isaac era un niño en esa edad que son así loquitos y que preguntan y todo. Imagínate ese viejo que era Abraham con ese niño, y el niño, dice la palabra, llevaba la leña en su hombro para el sacrificio. Entonces Isaac mira con sus ojitos, así los ojitos de los niños inquietos, y le dice a Abraham, papi, estamos llevando la leña, pero ¿dónde está la ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Dios proveerá. Muchos siglos después, el Padre proveyó la víctima en la cruz. ¿Qué es lo que le dice Juan el Bautista cuando llega Jesús? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Se está cumpliendo en ese momento, y también en la cruz, en Cristo se está cumpliendo eso que Abraham le dijo a Isaac. Dios proveerá el sacrificio. Ya no son sacrificios de animales. Ya no son una cantidad de cosas. Ahora el sacrificio es Cristo. Y cuando nosotros nos unimos a Cristo en el altar, a Cristo en la palabra, a Cristo en los sacramentos, nosotros estamos haciendo de nuestra vida un sacrificio con Cristo. Cuando nos unimos a Cristo en la cruz, en la Eucaristía, nosotros estamos siendo también sacrificio. Cuando ofrecemos nuestros dolores, nuestras penurias, a las penurias de Cristo en la cruz, nosotros estamos siendo sacrificios también con el Señor, porque el Padre ya ha proveído de ofrenda y de víctima para nuestra salvación. Entonces, ¿te das cuenta qué es lo que está haciendo el Señor? El Señor está diciendo, ya basta de víctimas, ya no es necesario, ya vamos a purificar el templo, ya basta de explotar a nombre de la religión al pueblo pobre de Dios. La crítica no es para los que están vendiendo, la crítica es para los que dominaban el templo, a los que robaban el templo. Ahora, más allá del templo de muros, que es hermoso y hay que respetarlo, es el templo de Cristo. Es el templo de Cristo que se entrega, que se ofrece, que se da en la cruz, como ese cordero que necesitaba Abraham y que desde ese momento es increíble porque tantos siglos antes Cristo salvó a Isaac. Claro. ¿Por qué? Porque cuando Abraham dice Dios proveerá, enseguida, recuerden ustedes lo que pasó en el monte Moría. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, un ángel le dice, Abraham, detente, no levantes tu mano contra tu hijo, porque Dios proveerá, la víctima no tiene que ser Isaac. Dios proveerá muchos siglos después esa víctima que es su propio hijo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, podemos darnos otra vueltita por Ezequiel, por la primera lectura. ¿Es el templo de Jerusalén ese que va a manar un agua que da la vida? No, no es el templo de Jerusalén, es Cristo. ¿Y cuál era miren, por ejemplo, cómo podemos aplicar en Cristo qué es esa fuente, esa agua que purifica las aguas contaminadas? Muy sencillo. ¿Se acuerdan de los leprosos? Era prohibido que ellos se acercaran a los sanos, porque la idea era que si el leproso se acercaba a los sanos, contaminaba a los sanos. El Señor hace lo contrario. Él dice, no, yo no me contagio de la contaminación del enfermo. Ellos se contagian de mi sanidad. Yo los sano y los libero. Yo no me voy a contagiar de la lepra. ¿Qué es lo del Señor? Cuando está en la cruz, ¿acaso no asumió todos nuestros pecados y no se contaminó de ellos? Nos liberó de ellos y nos purificó de ellos. ¿Quién es el torrente que sale y que por donde corre la vida? Es Cristo, que por donde pasa no se contamina, sino que purifica, sino que sana, sino que libera. No nos olvidemos que en la cruz, dice el Evangelio, del costado de Cristo manó sangre y agua. Sangre y agua. Y no deja de manar sangre y agua en cada Eucaristía que actualizamos el sacrificio y la entrega de Cristo. Esa sangre y agua que sigue corriendo silenciosamente por el mundo, limpiando, purificando y dando vida. Hay tantos testimonios de personas que dicen, mi vida cambió con Cristo. Yo era ciego y ahora veo la luz. ¿Por qué? Porque Cristo no se contaminó de su pecado, sino que el enfermo y el contaminado se contagió de la vida, de la libertad de Cristo. Entonces, eso es lo que celebramos. En un templo que habla, la Basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, que habla de la unidad de la Iglesia, pero en el Evangelio también nos habla de ese Cristo que es el templo. Qué hermoso entrar a su corazón todos, como quien entra al templo más sagrado que existe. Entrar a su corazón, dejarnos lavar por ese torrente de sangre y agua que purifica, que sana, que libera, y también unir todo dolor, toda dificultad a Cristo, que sana, que libera. Por eso Él dice, destruirán este templo, pero yo lo reconstruiré en 3 días. Está hablando de Él, que es nuestra ofrenda. Dios provee la víctima que seguirá salvando, que seguirá liberando y al cual nos unimos. Los templos de piedra, hermosos y nos presentan un ambiente hermoso y es sagrado, claro que sí. Pero qué hermoso decir que Cristo es la casa de Dios. En Él habita el Padre. En Él habita el Padre. Para terminar, lo que debo decir es, ofrezcamos nuestra vida al Señor. Él habita en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, insiste la palabra. Entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, ser nosotros también una ofrenda. Aquellas personas que hacen ofrenda oblativa, que son víctimas oblativas, ofrecer todo nuestro tiempo. Es hermoso. Hay veces que yo me acuesto anoche, por ejemplo, y me dolía el cuerpo y estaba tan cansado y me quedé hasta tarde porque ahora me voy a la montaña. Entonces me quedé hasta tarde haciendo muchas cosas y madrugué haciendo cosas. Y hay días que termino y me doy cuenta que estoy muy cansado. Pero ¿saben cuál es el gozo? Cuando yo siento que mi día fue para Cristo. Si yo siento que lo perdí, eso es triste. Pero si siento que mi vida fue una ofrenda para el Señor, que viví para Él en cada momento del día, pues entonces me lleno de gozo y de alegría. Cuando uno se mira al espejo y se ve canoso, arrugado, cansado, no como dice la canción, cansado, ojeroso y sin ilusiones, no, cansado, ojeroso, pero con ilusiones y con alegría, y uno dice, es por Cristo, entonces
valió la pena, ¿no? Y que cuando el Señor me pida la vida entera para la eternidad, pueda decir, mi vida te la entregué, mi vida te la entregué, fue una ofrenda para ti, me uno, porque tú eres ofrenda del Padre para la humanidad, y en ti como nuestro templo y como la ofrenda, me entrego y me consagro. Que nuestro cuerpo se una al templo, nuestro cuerpo templo se una a Cristo, el definitivo templo, que nos dejemos bañar por ese torrente, sangre y agua, que donde toca y donde pasa, llena de vida, que no se contamina, sino que contagia de vida y de pureza. Tiene sentido esta celebración y esta fiesta. Y en el altar lo que hacemos es ofrecernos con el pan y con el vino, ofrecernos con el Señor, es actualizar esa entrega y entregarnos nosotros en esa actualización. Puedes pensar, orar un momentito, ora un momentito. A veces me demoro mucho en la explicación, pero es que hay cosas tan gozosas que es imposible no hacerlo. Mientras voy preparando el altar, por favor medita y guarda en tu corazón esto que el Señor nos ha dicho hoy. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti pertenezco, mi Rey. Y a ti yo me ofrezco, mi corazón amante, me llamas inconstante, en tu dulce morada, ya no deseo nada. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres, que recibimos de tu generosidad, sean para nosotros pan de vida y de vida, de salvación. Oren conmigo para que este sacrificio, que es mío, que es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para la seguridad de toda su santa iglesia. Así sea. Acoge, Señor, los dones que te presentamos y concede a quienes te suplicamos obtener aquí la fuerza de los sacramentos y el fruto de nuestra entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles,
para colocarla en el cielo para la gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria. Tú que amas a tus hijos, que estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo y lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Te dio gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con todos los obispos, con mi arzobispo Alfredo José, sacerdotes, diáconos y todo el pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la paz de Cristo. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste,
Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos como hermanos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan. de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad, tú que vives, tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, como hermanas, démonos un fuerte abrazo, abrazo rompecostillas de paz. Que el Señor llene tu corazón de gozo y de alegría. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amado Señor, te necesitamos tanto. El mundo te necesita tanto. Necesitamos recibirte para unirnos más contigo, para hacer ofrenda. Muchos no pueden recibirte sacramentalmente. Te pido, Señor, que vengas espiritualmente a cada corazón y que nunca permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oh Dios, que quisiste darnos en la Iglesia terrestre un signo de la Jerusalén celestial, concédenos por la participación de este sacramento ser templos de tu gracia y llegar a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a disponernos para la bendición con el Santísimo, ¿ok? Solo a ti pertenezco y a ti yo me ofrezco. Corazón amante, me llamas y constante en tu dulce morada, yo no deseo nada. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, divino amado. Seas por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por la amor sacramental. Seas por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramental. Seas por siempre bendito y alabado. Mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramental. Amado Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia. Al Papa, a los obispos, a los sacerdotes, a cada bautizado, a cada servidor. Bendícelos a todos. Te pido, Señor, que esta bendición llegue directamente al corazón también de cada servidor, servidora de la familia Osana. Que seamos luz, Señor. Que ya no seamos nosotros, sino tú en nosotros. Señor, que esta bendición llegue para dar sanidad, para dar libertad. Que tú nos recibas a cada uno como una ofrenda grata. Llega a cada casa, a cada corazón, a cada hogar. Llega con bendición, Señor. Oh Dios, sacerdote, víctima y altar, nuestro Dios, nuestro todo. Solo a ti, mi amor, solo a ti. Y solo a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todos los Jesús, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. hemos celebrado la Santa Misa. Gracias. Gracias por acompañarme y anda, eres templo del Espíritu Santo. La Madre María te lleve de la mano. Pueden seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.